Hola estudiantes del séptimo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy veremos los prefijos y sufijos. Estudiaremos afijos, prefijos y sufijos. Los propósitos para esta clase son distinguir el prefijo y sufijo en la formación de palabras. Comprender el significado de las palabras a partir de prefijos y sufijos. Además de valorar la importancia del conocimiento de la formación de palabras. Y tenemos aquí, frente al colegio, a nuestros amigos del séptimo grado y vamos a ver ¿qué están diciendo? ¿Por qué el agua de los estanques necesita potabilizarse? Porque es antihigiénico. ¿Qué significa anti? Dice Dani. ¿Qué proya sos? Le responde Joseca. ¿Y pro? Entonces vemos que Dani se pregunta, ¿qué significa anti? ¿Qué significa pro? A ver, ¿vos sabés qué significa? Averigüémoslo. Los afijos son partículas que se añaden antes o después de la raíz de la palabra. Y aquí tenemos un ejemplo. Desestabilizar. Para iniciar vamos a ver qué es la raíz. La raíz es ese fragmento de la palabra que aporta el significado. En la palabra desestabilizar, por ejemplo, es estabil. No podemos prescindir de esa raíz. Sería el caracú de la palabra. Entonces, a esa palabra se le agregan afijos. ¿Qué son los afijos? Dijimos que son partículas. Son fragmentos, palabritas cortitas que le agregamos para darle más sentido a esa palabra. Y estos afijos se dividen en dos, en prefijos y en sufijos. En este caso, des constituye un prefijo y el sufijo es ar y se forma la palabra desestabilizar. Ahí está. Los prefijos. Los prefijos son las partículas que se añaden por delante a las palabras simples, a las raíces, y cambian su significado. Por ejemplo, tenemos conocer y le agregamos el prefijo des, acá señalado en negrita. Nuclear y le agregamos anti. Así formamos dos nuevas palabras, desconocer y antinuclear. Vamos a ver ahora los tipos de prefijos. Tenemos los siguientes prefijos que tienen un significado propio. Si yo quiero negar, voy a usar des, a, in. Y como ejemplo tenemos desleal. A la raíz leal le agregamos des. Tenemos involuntario, que también significa no tener voluntad, o sea que estamos negando. Y anormal. A la palabra normal le agregamos a y estamos diciendo o negando también. Los siguientes sufijos, ex y pre, significan anterior, ex ministro. ¿Qué significaría? A esta raíz de la palabra ministro le agregamos ex y estamos diciendo que fue ministro en una época anterior. Y preescolar, antes de la etapa escolar.
Tenemos otros sufijos, por ejemplo, tele significa a distancia, televisión, telediario. Pos significa posterior, posponer, postdata, entonces significa después. Vice, inmediatamente inferior, vicedirectora. Entonces nuestra raíz, la palabra que tiene un significado completo es directora. Y le agregamos el prefijo vice para referenciar algo inmediatamente inferior. Entonces la vicedirectora. Nosotros que estamos en la escuela conocemos bien el significado de lo que es una directora, que es la cabeza de la institución, y la persona que está inmediatamente abajo es la vicedirectora. Lo mismo sucede con ministro. Entonces estos son los tipos de prefijos. Te vas a acordar del significado de cada uno, ¿verdad? Estoy segura que sí. Ahora veremos lo que son los sufijos. Ya dijimos inicialmente, ¿qué dijimos? Si los prefijos están antes, los sufijos están después. Entonces podemos decir que los sufijos son partículas que se añaden después de la raíz de una palabra simple. ¿Qué es una palabra simple? Es una palabra que no puede ser descompuesta en otras. Y tenemos zapatero y jardín. ¿Qué le agregamos? Unos sufijos, unas terminaciones para crear nuevas palabras, para referir otros significados. Jardín, cito. Zapatero, que viene de la palabra o de la raíz zapato. ¿Ya entendés lo que son los sufijos entonces? Yo creo que sí. Son partículas que se le agregan a la raíz de la palabra, pero ¿dónde? ¿Al principio o al final? A ver, ¿qué decís? Al final, claro que sí. Esos son los sufijos. Ahora seguimos para ver qué tipos de sufijos existen. Tenemos, en primer lugar, on, aso, ote, que son aumentativos. Si yo tengo un perro grande, a esa raíz perro le voy a agregar aso. ¿Y qué digo? Que tengo un perrazo. Manotazo. ¿Se dan cuenta? Estamos aumentando el significado de esa palabra. Tenemos las terminaciones aco, ato, orro, usa, ocha, que son despectivos. Si yo digo pájaro, pajarito, tiene un sentido, pero si digo ese pajarraco, estoy siendo despectiva. Y tenemos otro ejemplo, casucha, que se está utilizando este sustantivo casa de una manera despectiva. Otros sufijos son ada, aje y ansa, que indican acciones, aterrizaje, pintada. Ador, hedor, idor y ero, utilizados como sufijos, indican profesión. Barbero o vendedor, que viene del verbo vender. Y edo, eda, erío, da idea de un conjunto. A la palabra humo le agregamos el sufijo eda y formamos humareda. Y viñedo, que sería conjunto de vid. Así tenemos los tipos de sufijos y sus significados. Estoy segura de que siempre utilizaste estas palabras. Tal vez nunca pensaste en que esa palabra tiene una raíz y tiene un sufijo que le da otro significado. Ahora ya sabes. Y seguimos con la clase y llegamos así a la evaluación. A ver qué temas tenemos. En primer lugar, agregamos el sufijo correspondiente. Y tenemos estas palabras o estas raíces y le tenemos que agregar un sufijo. Arroz, sal, alameda, consultoría y panadero. Qué divertido es formar nuevas palabras, ¿verdad que sí? En el ejercicio 2 tenemos
lo siguiente. Escribimos los prefijos en los espacios correspondientes. Y tenemos estas opciones, los prefijos, y tenemos el espacio, tenemos que agregarle un prefijo. Vamos a empezar con el prefijo por. ¿Qué palabra podríamos formar aquí? Por venir. Si pensaste lo mismo, excelente. Ahora tenemos sin. A ver, ¿qué decís? Sin fin. Ahí formamos la palabra sin fin, ese sustantivo que debe llevar tilde en el caso que la palabra sea compuesta. Luego tenemos decadencia. Seguro que pensaste lo mismo. Y al final, ¿qué podemos formar con tras? A ver, pensá un poquitito. Tras tienda. Excelente. Así completamos el ejercicio número 2. Seguimos. Llegamos ahora al resumen de la clase. ¿Y qué podemos decir de lo que aprendimos? Que los afijos pueden ser prefijos o sufijos. Los prefijos van antes de la raíz y los sufijos van después de la raíz. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y ahora tenemos nuevamente a nuestros compañeros que siguen hablando de ese tema. ¿Se acuerdan que hace rato querían saber qué será que significa pro, anti? Y nos dimos cuenta que son prefijos, sufijos. Y dice Joseca, gracias a la enciclopedia que me prestó Pasita, ya sé cómo potabilizar el agua. Sí, súper. ¿Qué prócer vas a hacer si ayudas en una comunidad? Así llegamos al final de la clase. Espero que hayas entendido todo. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.